¿Encontraron 1 Samuel 14? No hacía falta, yo se los traje acá, mirá. Pero era para que se familiaricen con sus Biblias. Bueno, dice así, 1 Samuel 14, 24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría. Pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. ¿Y el pueblo qué? Desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado, y este es el rema de esta palabra hoy: el pueblo estaba muy cansado. Yo les había contado hace 2 semanas atrás que el pueblo de Israel no era un pueblo militarmente poderoso, siempre fue un pueblo militarmente chico, ¿sí? El pueblo de Israel, las victorias que siempre tuvo fueron porque Dios peleó con ellos. Mandó plagas a Egipto, abrió el Mar Rojo, salieron, después tiró la muralla de Jericó, después cuando enfrentó una confederación de 5 reyes cayó piedras de fuego del cielo, se detuvo el sol. En cada victoria que usted va a ver de Israel a lo largo de la Biblia, nunca la va a ver porque Israel sea superior, sino porque Dios estaba con él. Y habíamos dicho hace 2 semanas atrás que cuando uno decide no hacer la voluntad de Dios y uno se aparta de Dios, Dios deja que uno se aparte, Dios se corre. Habíamos enseñado eso, que Dios se corre, Dios se abandona, te abandona a tu decisión. Y cuando Israel cada vez hacía eso y se alejaba de Dios, entonces Dios decía: bueno, si se alejan, ahí quedan solos, y venía siempre una nación extranjera y los conquistaba, ¿sí? Y habíamos explicado que no era que Dios les mandaba castigo así de caprichoso que era porque no hicieron lo que yo les mandé, ahí les mando, sino que el término correcto es: Dios se corre y ellos quedan solos. Y este caso no fue la excepción. Israel tenía 3.000 soldados, 2.000 con Saúl y 1.000 con Jonatán, ¿sí? Y del lado de los filisteos, para empezar de entrada, habían 6.000 caballos. De plato principal habían 60.000 carros, y de postre todo el pueblo, Entonces usted se puede imaginar que el pueblo de Israel estaba ahí con mucho temor. La Biblia dice que se escondían en cada agujerito que encontraban para meterse. Una cisterna, una cueva, un pozo, una caverna, lo que sea servía para esconderse. De pronto, Jonatán y su paje de armas son inspirados por Dios para salir a pelear, y sobrenaturalmente, subiendo en un peñasco, vencen 20 filisteos. ¿Sí? Usted me dice: bueno, 2 contra 20 es una gran hazaña, pero bueno, me dijiste recién 60 y pico de mil cosas. Bueno, el tema fue que los filisteos vieron cuando mató a esos 20 y se empezaron a poner nerviosos, y se empezaron a turbar, y quisieron escaparse, y se empezaron a pelear entre ellos, y se entraron a matar entre ellos. Entonces Saúl, viendo eso, dice: ¿qué pasó? ¿Quién falta de nosotros? Pasen revista. Falta Jonatán y su paje de armas. Y bueno, entonces ahí el pueblo salió. Y pasó lo que vimos acá: entraron en un bosque y había miel. Pero todos habían sido obligados por Saúl a ayunar ese día hasta la noche, ¿verdad? De las estrategias bélicas más ridículas que yo he visto en mi vida, decirle a un soldado que no se alimente cuando está en el medio de la batalla. Eso debe ser de lo más estupendo que yo he visto. O ayunan antes para prepararse espiritualmente, o ayunan otros, pero el tipo en el medio de la batalla tiene que estar alimentado. ¿Y qué estaba el pueblo? ¿Cómo estaba? Cansado. Entonces, Jonatán come un poco de miel, se le aclaran los ojos y dice: podíamos haber hecho mayor estrago entre nuestros enemigos, pero no pudimos porque estábamos cansados. Mal alimentado y mal descansado, poco estrago vas a poder hacer a tus enemigos, a tus problemas y a tus situaciones. Tenés que estar bien alimentado y tenés que estar bien descansado. Pero en esta noche no voy a hablar del alimento, voy a hablar del descanso. Voy a hablar solamente del reposo. ¿Por qué? Porque quiero concentrarme en un mandamiento, que es el mandamiento número 4, que dice: acuérdate del día de reposo. ¿Quién pasa acá adelante y me dice los 10 mandamientos de memoria y en orden? Pastor Oscar no vale,
Pastor Oscar me arruina cada vez que hago estas cosas. Pastor Oscar no juega. No tendrás dioses ajenos a mí, el 1, ¿sí? No te harás imágenes ni te inclinarás ante ellas, el 2, ¿apareció ahí? Y ahí está. El tercero, no tomarás en vano el nombre de Dios, ¿verdad? El 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ninguna obra de siervo haréis. El 5, honra a tu padre y a tu madre. El 6 era no matarás. ¿Salió no matarás ahí? Bien. El 7 era no cometerás adulterio. El 8 era no te dedicarás a la política. No hurtarás. Muy bien, no robarás. El 9, no dirás falso testimonio en contra de tu prójimo, ¿verdad? Y el 10, que es el que a mi criterio sobra en toda esta lista, no codiciarás la casa de tu prójimo, la codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, nada. ¿No les parece que este sobra? A mí me parece que sobra. A mí me parece que si usted no sabe los 10 mandamientos de memoria, leas este libro, que se llama Los No de Dios, del pastor Miguel, ¿sí? Que si usted se lo lleva hoy, se lo va a autografiar, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué digo que este mandamiento sobra? Este mandamiento a mi criterio sobra. Porque fíjate, Dios me dice que no puedo cometer adulterio y después que no puedo llevarme lo que no es mío. Y después más abajo me dice, pero que ni se te ocurra. ¿Ven? Porque sobra. Porque si me dijera solamente no codiciarás las cosas de tu prójimo ni la mujer de tu prójimo, entonces a mí no se me ocurriría robar si no las puedo ni siquiera codiciar. Y no se me ocurriría cometer adulterio si no lo puedo ni pensar. ¿Por qué sería entonces que Dios mete ese mandamiento ahí que parece que estuviera sobrando? Y en realidad no está sobrando. Lo que está pasando es que Dios nos está explicando que la lucha contra el pecado se da acá, en la mente. Se da en la mente. Todo pecado, antes de ser pecado, vos se te ocurrió. Todo pecado, antes de ser una acción pecaminosa, a vos se te ocurrió en la mente. Entonces Dios lo que está tratando de hacer es prevenirte. Prevenirte de pecar, diciéndote, tenés que ganar la lucha en la... Por ejemplo, en la época de Jesús había una discusión entre los judíos, ¿verdad? ¿Cuándo se cometía el adulterio? ¿Cuando el tipo la chamulla? ¿Cuando se la lleva al motel? ¿Cuando le saca una prenda? ¿O cuando ya no hay marcha atrás? ¿Cuándo es el adulterio? Entonces Jesús irrumpe en esa discusión y dice, muchachos, déjense de bobadas. El adulterio es cuando se te ocurre, porque cuando mires a una mujer para codiciarla, ahí ya estás adulterando con ella. ¿Está? ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Estaba dando un mandamiento nuevo? No, les estaba recordando el 10º mandamiento. Pero ¿saben lo que pasa? En aquella época el adulterio se castigaba con lapidación. ¿Sí? ¿Saben lo que es la lapidación? Tirarle piedras a alguien. Pero no los casquitos que tiran en el estadio cuando juega Peñarol, eso no. Sino un pozo y un agujerito que ya iba a servir de tumba, ahí tiraban el tipo y le tiraban piedras como estas, que están acá. Entonces ya quedaba enterrado bajo las piedras. Difícilmente vos podías salir de una lapidación, salvo que fueras apóstol y te llames Pablo, que ese salió de una lapidación. De pronto nadie más salió de una lapidación. Entonces, claro, veían un tipo más o menos ahí a los arrumacos con otra que no era su mujer, y adúltero. El tipo dice, no pasó nada todavía, porque quería zafar de la lapidación. Y el Señor le dice, pero ustedes están muy desenfocados. Yo estoy apuntando un poquito más atrás, estoy apuntando al momento en el que se te ocurrió. Ahí ya es pecado. Por eso Jesucristo dijo aquello. Y hay una realidad, si nosotros no reposamos, el día de reposo fue hecho para nosotros, dice Jesús. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Sí? ¿Qué significa? Que nosotros necesitamos reposar. Y nosotros necesitamos reposar porque un cuerpo que no está reposado, un cuerpo que no está descansado, genera una mente que no está descansada. Y una mente que no está descansada genera problemas. Si no reposamos nuestro cuerpo, nuestra mente tampoco reposa. Y una mente que no reposa te convierte en una persona vulnerable a muchas cosas. Por ejemplo, al desánimo. Por ejemplo, a la depresión. Y por ejemplo, a la tentación. ¿Sí? La fatiga produce una reducción de nuestra resistencia a la tentación. ¿Sí? De hecho, la ciencia nos ha enseñado que neurológicamente no hay mucha diferencia entre cuando yo me imagino que hago algo y cuando hago algo. El impacto en el cerebro es el mismo. ¿Sí? Por eso es tan importante el descanso. Fíjese lo que dice acá. Santiago 1, 14 al 15, dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, la concupiscencia son los malos deseos,
es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Ahí utiliza la palabra concebir, que es cuando hay una nueva vida, ¿verdad? Cuando se unen los gametos y se fecundan y se forma una nueva vida en el vientre de una madre, ¿verdad? Entonces aquí nos está explicando, tentación se junta con concupiscencia, conciben el pecado. ¿Sí? Ahora véalo de esta manera. Tentación se junta con malos deseos, que es lo mismo que concupiscencia, ¿sí? O puedo decir, tentación se junta con mi voluntad, porque mis malos deseos, mi voluntad, y el pecado. Si yo no quiero pecar, yo tengo que sacar mi voluntad, porque tentación sola no concibe. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso Jesús fue tentado en todo, pero hallado sin pecado. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, cuando yo decido no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la voluntad del Padre, ahí reduzco mucho la capacidad de pecar. ¿Sí? Pero el tema es que tentación se junta con mis deseos, con mi voluntad, y da luz al pecado. ¿Dónde está mi voluntad? ¿Dónde están mis deseos? ¿En el riñón? ¿En el hígado? ¿En el pulmón? No, está acá, en el cerebro, en la mente. Por eso necesito reposar. Miren lo que dice Pedro. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa ceñir los lomos? En aquella época no existían los pantalones, la gente usaba vestidos, ¿sí? Entonces cuando querían correr se tropezaban con el vestido. Entonces decían, ceñir los lomos es esto, a recoger ese vestido y atarlo acá a la cintura para que no moleste, para poder ir a la guerra o para poder correr. Entonces cuando está diciendo ceñir los lomos de vuestro entendimiento, está diciendo preparen vuestro entendimiento. ¿Para qué? Significa que el entendimiento está en guerra, el entendimiento, la mente está en lucha y usted tiene que prepararla, ¿sí? Porque si usted no la prepara, va a perder. Y además, para eso hay que descansar. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nuevamente, la Biblia se enfoca en esto de la mente. La Biblia nos anima a que trabajemos 6 días y descansemos el 7º, ¿verdad? Si tú no te estás tomando un día libre cada semana, tengo una noticia poco amistosa para vos, pero te la tengo que dar así como viene. Estás violando uno de los 10 mandamientos. Acuérdate de guardar el día de reposo para santificarlo. ¿Qué significaba santificar algo? Hablamos hace 2 semanas, apartar esto para Dios. O sea que yo tengo 7 días en la semana y hay uno que tengo que apartarlo para Dios. ¿Qué significa que tengo que apartarlo para Dios? Significa que tengo que ese día orar más de lo que oro el resto de los días, leer más la Biblia de lo que leo el resto de los días, venir a la casa del Señor y dedicarme a mi ministerio. ¿Cuál es mi ministerio más importante? O el ministerio que todos tenemos. Es la familia. Entonces yo no puedo dedicar los 7 días a trabajar y no dedicar un día al Señor y a mi familia también. Miren lo que dice Jesucristo. Bueno, esta es mi recomendación, que te tomes un día libre. Miren lo que dice Jesús. Velad y orad para que no entréis en tentación. Se lo dijo a los discípulos en la noche en Getsemaní. No le dijo velad y orad para que no cometan pecado. Velad y orad para que no entréis en tentación. Es decir, hay que estar atento, porque velar significa estar atento, estar alerta. Un cuerpo cansado produce una mente cansada, y una mente cansada no está alerta. Bueno, hay varias razones por las cuales una persona puede decir, bueno, yo no puedo tomarme el día de reposo. Y una de esas razones es porque tengo que trabajar todos los días de la semana, porque no me da para pagar las cuentas. Tengo muchas obligaciones, estoy apretado y necesito trabajar todos los días de la semana. ¿Sí? O la misma razón por la cual uno dice, bueno, no puedo diezmar porque hago las cuentas y no llego al final del mes, ¿sí? Y bueno, todos pasamos por esa situación, yo también pasé por esa situación y he sentido las ganas de contarte el testimonio de lo que yo he atravesado en mi vida. Fíjate lo siguiente, hay 4 principios financieros para manejar tu vida, porque si nosotros no estamos logrando descansar un día en la semana y no trabajar, o no estamos logrando cumplir con nuestros diezmos, porque tenemos muchas cuentas, hay algo que está mal diseñado en tus finanzas. Hay algo en tu vida que está mal diseñado, hay decisiones que tomaste mal y hay que corregirlas, ¿sí? A mí me pasó hace 5 años atrás de quebrar financieramente, la quiebra, ¿sí? Acá hay 4 recomendaciones que nos dice Proverbios, ¿sí? No salgas de fiador de otro, o sea, no salgas de fiador de otro, está claro. El que pide prestado es el que presta, acá está diciendo no saques préstamos. El que ahorra poco a poco se enriquece, o sea, está diciendo ahorrá. Y los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Y está diciendo no saques las cosas en cuotas, ¿sí? Porque salvo que tengas una emergencia y la tengas que hacer, cuando uno compra algo en cuotas, uno lo que está haciendo es
actuar deprisa, porque en vez de esperar 6 meses y juntar y después lo compro al contado, lo compro hoy y lo saco a panes en cuotas. Entonces me apuré, lo compré antes, ¿sí? Entonces estas son 4 recomendaciones, no son mandamientos, son 4 recomendaciones que Dios te da si tú quieres seguirlas bien. Yo no las seguí y terminé arruinado, porque yo hice exactamente todo lo contrario que decía acá. Yo salí de garantía de un tercero con un préstamo, yo pedía plata prestada, yo no ahorraba y yo sacaba todo en cuotas. Total, Dios proveerá. Yo creo que Abraham no se imaginaba, cuando Abraham estaba con Isaac y le dijo: mi hijo, Dios proveerá el cordero. Abraham no se imaginaba lo que la gente iba a hacer con esas 2 palabritas registradas en la Biblia: desastres. Dios proveerá. Yo hago la cosa como se me canta, de cualquier manera, de forma irresponsable, pero tengo fe que Dios me va a ayudar igual. Y hay un pequeño error en eso y ahora lo vamos a analizar bien. El problema que tuve yo y que tienen muchas personas es que no saben vivir con la provisión que Dios te da para esta temporada. Nosotros vivimos por temporadas. Tenemos temporadas más apretadas y después tenemos temporadas más abundantes. El pueblo de Israel pasó una temporada en el desierto donde tenía lo de todos los días, el maná, y no tenía más que eso. Y tuvo que aprender a vivir con su provisión diaria. Luego vino la temporada de la tierra abundante, de la tierra prometida. Y ahí era una temporada abundante. El apóstol Pablo decía: yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Decía, el problema que yo tenía, que muchos tenemos, es no sabemos vivir con la provisión que Dios nos dio ahora. Entonces, como yo ya quiero tener lo que Dios me va a dar más adelante, lo saco en cuotas o pido prestado. Porque yo quiero tener lo que Dios... Y yo sé, y yo creo, yo tengo fe, porque yo creo que Dios es poderoso y me puede ayudar. Y sí, eso está bien, yo tengo fe y sé que Dios es poderoso y me puede ayudar. Pero yo tengo que aprender a vivir con la provisión que Dios me ha dado. La fe no es el comodín que yo saco, o el 2 de la muestra en el truco que saco, cuando me está yendo mal, hice todo mal, pero bueno, tengo esta carta y con esta te gano, ¿sí? ¿Qué es la fe? Yo quiero darte una definición de fe, que ahora no voy a extenderme en ella, pero vos créeme que esto es verdad. Yo después me quedo al final del culto y te lo explico, ¿tá? O la próxima lo explico. No tengo ningún problema, no tengo apuro en llegar a casa. No estoy con mi Señor hoy. La fe... La exégesis, hablamos de exégesis cuando analizamos los textos en el idioma original y obtenemos el significado de las palabras, ¿sí? La exégesis de la definición de fe de Hebreos 11.1, ¿cuántos saben Hebreos 11.1 de memoria? La certeza es lo que se espera. Muy bien. La fe es lo que nos hace estar de pie ante cualquier presión u oposición, sin dudar en lo absoluto de la realidad de lo que estoy esperando, como si tuviera un título de propiedad que me garantiza que lo que estoy esperando va a ocurrir. Porque la certeza en griego es hipóstasis, que significa título de propiedad. Para hacerlo más claro, me mantengo firme mientras espero, esa es la definición de la fe. Ahora repito conmigo: me mantengo firme mientras espero. Bien, y ese es el gran problema que yo tenía. Como no estaba dispuesto a esperar, comprábamos todo así nomás, ¿no? Bueno, me arruiné. Qué bien. Y eso que yo diezmaba y ofrendaba desde que tengo memoria, ¿no? Bueno, pero llegué a una situación difícil, complicada, negra, ¿sí? Porque vos quebrás, familiarmente hablando, vos quebrás cuando todos tus ingresos se van en cuentas y ya no te queda para comprar, para comer. Porque además pagás intereses de deudas de tarjeta de crédito, no puedes usar la tarjeta para comprar, para comer tampoco, ya no te queda disponible. Eso es la quiebra total. Todo lo que entres se te va a ir. Tenés que empezar a tomar decisiones. Bueno, yo en aquel momento tomé una decisión sobre la base de una idea que era la base. Yo sobre eso después tomé otras decisiones, pero lo importante en las decisiones es la base, es el fundamento, y el fundamento era este. Yo llegué a esta situación por no hacerle caso a Dios, y no iba a salir si seguía sin hacerle caso a Dios. Si seguía tomando decisiones en contra de lo que Dios me enseñaba, tampoco iba a salir. Ese era mi fundamento base para las decisiones que yo iba a tomar después, ¿verdad? Entonces, a mí se me podría haber ocurrido conseguirme un segundo trabajo para tener mayor ingreso, para pagar mis cuentas y violar el día de reposo. Yo tengo la bendición que no todos tienen, y eso es así, de que yo llamo por teléfono y el lunes tengo otro trabajo. Porque yo antes de que naciera Julieta tenía 2 trabajos. Cuando nació Julieta dejé uno para poder ser papá. Y hasta el día de hoy están esperando que vuelva allí a trabajar. Así que yo mañana llamo por teléfono y tengo otro trabajo. Es una bendición, también es una tentación. Porque en estas circunstancias, yo puedo decir, bueno, sí, el caso del segundo laburo, adiós ministerio, adiós familia, adiós descanso, tengo que conseguir plata para pagar mis cuentas, ¿sí? Dije, bueno, pero si llegué hasta acá por no hacer caso a Dios, no va a ser violando el día de reposo que voy a salir adelante. La otra opción que tenía era no diezmar, porque no diezmar me liberaba dinero para pagar mis cuentas.
Pero otra vez venía esta idea en mi mente y dije, no, si yo llegué hasta acá por no hacer caso a Dios, no voy a empezar a desobedecerlo un poco más todavía y cometer otro acto más de desobediencia para salir adelante. No voy a salir adelante de esa manera, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo hago yo si mis ingresos no me dan para no ir a trabajar el día de reposo, para no hacer esas horas extras, para no agarrar chancas, para no abrir el negocio? ¿Cómo hago si yo tengo cuentas que no las logro cubrir? ¿Cómo hago para cubrir las cuentas si me está dando justo y ahora me decís que tengo que diezmar? ¿Cómo hago para cubrirlo? Bueno, la respuesta es muy sencilla, no se puede. Las matemáticas no se puede. Se llama fe. Me mantengo firme mientras espero. Matemática pura, mirá. Si yo tengo 10 de ingresos y 10 de egresos, ¿sí? Es decir, no llego a fin de mes, estoy justo, ¿verdad? Y yo te digo, mirá, tenés que diezmar, o sea que tenés que perder uno. Y mirá, tenés que dejar de trabajar un día a la semana o dejar de abrir el negocio